Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Alessandro D'Amico y hoy les estaré dando una estupenda clase sobre lenguaje y comunicación. Ya habíamos adelantado parte de lo que es el proceso comunicativo en la primera clase de la psicología de la actividad física aplicada a la recreación. Hoy profundizaremos más en ese proceso mediante el cual se van materializando los símbolos, las ideas, las cosas, que es el lenguaje. Es un proceso que empieza siendo un proceso psicológico y desde que nacemos nos estamos comunicando. Desde que estamos en una tierna edad, desde que estamos buscando ser entendidos, buscando entender lo que está ocurriendo alrededor de nuestro mundo. Ya en las distintas etapas del desarrollo, ese lenguaje se va desarrollando. Y bueno, hoy veremos cómo eso nos ayuda en el ámbito de la recreación, ya que de esa manera podemos ejercer un mejor rol de recreador, conociendo un poco ciertos procesos del lenguaje que nos facilitarán mucho los procesos. Procedo en este momento a compartir la presentación de PowerPoint. Deme un momento, por favor. ¿Ah? Y voy entonces a compartir la presentación de PowerPoint. Perfecto. Muy bien, bienvenidos entonces a su clase de lenguaje y comunicación en recreación, traído por su servidor Alessandro D'Amico. Decíamos que entonces el lenguaje es un proceso inicialmente mental, ya que lo vamos adquiriendo a lo largo de los años. En parte es heredado, pero en parte también es aprendido. ¿Heredado de quién? De nuestros padres, del contexto donde nacemos, donde nos desarrollamos también. Y también es aprendido porque el contexto en el que vamos interactuando va a ir moldeando nuestra manera de comunicarnos. Ya más adelante veremos que el lenguaje no es solamente hablado, es también en gestos, es también a nivel técnico, a nivel de arte. Y entonces, ¿qué decimos? Que es ese proceso mental, esa capacidad humana, cognitiva y biológica para expresar sentimientos, pensamientos, emociones a través de ideas, a través de sistemas, signos, símbolos, sean estos verbales. Cuando hablamos de verbal, hablamos de oral o escrito, gestuales, corporales. Los ancestros nuestros se comunicaban mediante dibujos en las paredes. Por ejemplo, cuando se escuchaba un sonido como este, los tambores entre las tribus significaba guerra o celebración. Los gestos de la cara comunican cosas. Si yo hago esto aquí y en China y en Australia, internacionalmente es la emoción de la alegría o de la felicidad. Pero si hago esto, es la emoción de la tristeza. Entonces, el lenguaje no es solamente oral, es también gestual. ¿Y para qué funciona el lenguaje? Es esa herramienta fundamental que funciona justamente como una herramienta de comunicación. Y por supuesto, como sirve para comunicarnos, a su vez nos sirve para socializar, permitiendo la interacción, la estructuración del pensamiento y la evolución cultural. Aquí estamos comunicándonos. Ustedes me escuchan, yo les transmito información a través del lenguaje. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características de de este proceso tan complejo como lo es el lenguaje? En primer lugar, la universalidad. Es una facultad inherente a todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos nos comunicamos.
Y todos nacemos con el proceso del lenguaje, así como nacemos con motivación, con emoción, con percepción, pensamiento, inteligencia, creatividad y todos los procesos mentales, el lenguaje no es la excepción. ¿Ok? Algunos los desarrollamos más que otros. De hecho, a nivel biológico, está ubicado aquí, a esta altura, de donde está el lóbulo temporal, por allí. Están dos áreas muy importantes, que son el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Wernicke es el área que comprende el lenguaje, se encarga de la comprensión del lenguaje. El de Wernicke es el que emite, el de Broca, perdón, es el que emite el lenguaje. Área de Wernicke es la que nos permite comprender el lenguaje. Área de Broca es quien emite el lenguaje. Por eso ocurre que muchas veces cuando hay accidentes en esa zona del cerebro, hay personas que pueden perder el habla temporalmente, eh, y te entienden, pero les cuesta hablar, a veces por problemas en esas zonas. ¿Ok? Y todos tenemos área de Broca y área de Wernicke, así como tenemos un lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Otra característica tiene que ver con los sistemas de signos. Sí, es verdad, el lenguaje utiliza códigos, reglas, combinaciones gramaticales, fonológicas para crear mensaje. Por ejemplo, la gramática es para ver la estructura del lenguaje: sujeto, verbo, predicado, conjugación de verbos. La pragmática, el uso del lenguaje. La fonética, el sonido. Y la semántica, el significado de las cosas, de las palabras, de las frases. Entonces, gracias a esos signos es que nosotros hablamos de manera coherente, usamos el lenguaje con un propósito. De hecho, el, los grandes sabios comentan que el lenguaje no es inocente. Cada vez que se lanza una palabra al aire, algún motivo tendrá, algún propósito tendrá. Otra de las características tiene que ver con las funciones. Estas incluyen las funciones expresiva, apelativa, representativa, metalingüística, fática y poética. ¿Ok? Cuando hablamos de expresivo y apelativo, es la manera de dar a conocer lo que estamos sintiendo o darle significado a algo. Pues, expresión corporal, por ejemplo, eso es una manera de lenguaje también. Representativo, con las palabras yo represento las cosas que capto por los sentidos. Simón Rodríguez, de hecho, decía, escribir, el lenguaje escrito es dibujar las palabras. Metalingüística, para saber cómo están allí las omisiones, las distorsiones, las generalizaciones en los discursos. Fático, que se refiere a hechos, y poético, que busca de alguna manera representar artísticamente algo. No es lo mismo decir vamos a tener relaciones sexuales a vamos a hacer el amor, por ejemplo. Haz el amor y no la guerra. Ese tipo de sentido poético. En vez de decir bebamos agua, esto es agua, o bebamos el vital líquido, el elixir de la vida también. Son formas poéticas de usar el lenguaje. Entonces llevamos hasta ahora tres características. La cuarta característica, el origen. Todo lenguaje tiene un origen. Es decir, combina una capacidad innata neurológica, que ya habíamos mencionado antes de compartir las diapositivas, con influencias ambientales y culturales. Si yo soy un niño que nazco en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela, lógicamente aprenderé a usar mi lenguaje como se usa en Maracay, estado de Aragua, Venezuela, dependiendo también de quiénes son mis padres, sus vivencias, su forma de ser, de actuar, de mi familia, porque el primer origen que hay que considerar ahí es la familia, luego la sociedad en la que uno se va desarrollando. Y eso va a repercutir en la adquisición y el uso del lenguaje. Ya vimos entonces las características. Ahora vamos a profundizar en esta parte de la cual ya había hablado de manera general.
¿Qué son los componentes del lenguaje? O sea, los elementos que estructuran cómo producimos, entendemos y utilizamos el lenguaje para comunicarnos de manera efectiva, ya que al conocer esto se nos facilita un poco cómo poder usar nuestro lenguaje como recreadores. El primer componente tiene que ver con la fonología, ¿ok? Los sonidos rigen la estructura. La fonología se refiere a esas reglas que rigen la estructura, distribución y secuencia de los sonidos del habla, fonemas, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos, utilizamos expresiones metafóricas, utilizamos algún sonido, por ejemplo, o perdón, una expresión metafórica, no, una onomatopeya. Se escuchaba a lo lejos el chas chas del machete cuando cortaba el monte, por ejemplo. El chas chas es un sonido, es la fonología. O el zumbido de la abeja perturbaba mi sueño. Zzzz. A eso es lo que nos referimos con fonología. Hay canciones incluso que se usan en recreación que involucran palmas, sonidos con la boca, con los dedos. Esos son aspectos también fonológicos que nos ayudan en nuestra labor de recreación. Tenemos luego la semántica. ¿A qué se refiere? Al significado, vocabulario, conceptos que se representan por medio de palabras. La semántica es el significado, como dijimos anteriormente, de oraciones y palabras. Por ejemplo, conocer la palabra agua significa, bueno, ¿cuál es la semántica? Bueno, es un líquido incoloro, transparente, compuesto de ciertas moléculas que nos sirven para calmar la sed, pero también sirven para regar las plantas. A eso es lo que se refiere la semántica. Luego está la gramática, que se refiere a la estructura. La estructura del lenguaje. ¿Cómo se divide esta estructura del lenguaje? Primero está la sintaxis, que son las reglas para ordenar palabras en oraciones. Sujeto, verbo, complemento o predicado. María está en la casa. María es sujeto, está es el verbo y en la casa es el predicado o complemento. Morfología es la otra parte de la gramática, es la estructura interna de las palabras. M con A, ma. M con A, ma. Ma más ma significa mamá, acentuado, por supuesto. De esa manera, entonces se va buscando cómo se van formando las palabras, cuántas sílabas tienen, etcétera. Esos son componentes más del lenguaje, en este caso hablado. Pragmática, el otro componente del lenguaje. ¿A qué nos referimos con pragmática? Sencillo, al uso funcional, es decir, la utilidad que le damos al lenguaje. Sí, consiste en lo que son reglas para el uso apropiado y efectivo de la comunicación en contextos sociales. Entender el contexto, tomar turnos, etcétera. Por ejemplo, en un contexto más urbano, las frases permiso, voy a pasar se utilizaría quizá con alguna entonación un poco más fuerte para que me escuchen en una calle que está full de ruido. Pero en cambio, en un contexto quizá más campestre o más de montaña, no tengo yo que usar la misma frase a volumen tan alto porque ya en un volumen más bajito me escuchan bastante. Pragmática también tiene que ver, como dice aquí, entender el contexto, tomar turno, es cómo se usan las palabras en un sitio y en otro, qué códigos se utilizan en la calle, qué códigos se utilizan a nivel académico, ya en la universidad. Utilidad del lenguaje, uso, el para qué del lenguaje. ¿Sí?
Tipos de lenguaje. Ahora sí, vamos a lo que les había dicho antes de empezar a compartir la pantalla. Cuando hablamos de tipo de lenguaje, nos referimos a las distintas maneras en que se presenta. Tenemos primero el lenguaje verbal. Lenguaje verbal es oral, es decir, hablado o escrito. Puede ser escrito a mano, escrito a computadora, a máquina de escribir, mensaje de texto, mensaje en tablet, etcétera. Hay teorías que más bien del área evolucionista que dicen que una manera en que se llegó a este lenguaje oral fue a través de la transmisión de noticias o ciertos chismes, porque hace muchísimos años, cuando éramos cromañones, neandertales, cavernícolas, no hablábamos de esta manera. Hablábamos, de hecho lo pueden ver en distintas películas. Hay una película que les recomiendo que se llama La historia del mundo según Mel Brooks, el actor y productor y director Mel Brooks. Ahí pueden ver un poco esa ejemplificación del lenguaje de las épocas cavernícolas de nuestros ancestros. Tenemos el lenguaje no verbal. Aquí tenemos tres tipos. ¿Ok? En el lenguaje no verbal tenemos que tomar en cuenta el cuerpo, es decir, el lenguaje corporal, cuál es la postura que tengo. Si estoy hablando de manera derecha, así, con postura erguida, transmito un mensaje de una manera que si lo hago así, encorvado. Pendiente también de que el lenguaje no verbal se refiere a qué tipo de gestos uso. Gestos con la cara, gestos con las manos, o no hago gestos para nada, estoy con los brazos cruzados así todo el tiempo. A eso también se refiere el lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal también es kinestésico, es decir, los movimientos que hacen cuando ciertas personas hablan son más cercanas a ti, se acercan mucho, más bien son de las que se te alejan, dependiendo también de la cultura en donde estemos. Como en Venezuela es normal que la gente esté hablando en una calle como de ciudad, llámese Maracay, Caracas, Valencia, y alguien se te atraviesa en el medio y sigue, pues. Y uno no le presta atención, pero si se hace en una ciudad, por ejemplo, como Barinas, como Mérida, que son más ciudades más pequeñas, con menos población, uno dice, epa, ¿qué pasa? Ahí no es tan común la cercanía corporal, por ejemplo. En el tema, y eso tiene que ver con la proxémica. La parte proxémica tiene que ver con el uso del espacio. Eh, si buscan autores como Alan Pease y Barbara Pease, ellos les pueden hablar mucho de esa parte, de lo que es el lenguaje corporal y el uso de la proxémica, que a medida que tenemos más confianza e intimidad entre dos personas, se reduce un poco más la distancia corporal. ¿Ok? Entonces, kinestésico, movimiento, proxémico, uso del espacio, corporal, tiene que ver con gestos y postura, en este caso. ¿Ok? Cuando hablamos de paralenguaje, la manera en que se usa la voz. Cuando gritamos, por ejemplo, no sonamos igual que estoy sonando yo. ¡Disculpen! Ve, el tono de voz se alza, pero cuando quiero transmitir algo de manera calmada, de forma tranquila, bajo un poco el tono de voz. ¿Ve? Entonces, esos son aspectos no verbales que debemos tomar en cuenta como recreadores a la hora de transmitir un mensaje o de ver cómo nos están transmitiendo un mensaje. Tenemos lenguajes artificiales y técnicos, es decir, que no son lenguajes con los que nacemos, naturales, a diferencia de los dos anteriores. Ahí tenemos lenguajes de programación, cómo se programa, por ejemplo, un lenguaje de computación, un lenguaje de cierta área científica, por ejemplo. Incluso la familia y lenguaje programado, por ejemplo, en Venezuela. Cada vez que llevan a un niño o un adolescente a casa de algún familiar, dice,
Cuando lo primero que usted hace al llegar, diga salude, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendición. Es algo que hacemos en Venezuela, pedir la bendición cuando tenemos un familiar mayor, un tío, padrino, madrina, abuelo, abuela, etcétera. Obviamente con papá y mamá también se hace. Cuando llegamos a la escuela, que llega la maestra, buenos días, nos levantamos ya, buenos días, maestra. Eso también es un lenguaje de programación, porque lleva ya una secuencia determinada. Lenguaje formal, el lenguaje de protocolo, lenguaje educativo en casa, en la escuela, en la universidad. Es un lenguaje que busca parecerse lo menos posible al vulgo o a lo popular, sino más bien un lenguaje, como lo dice la palabra, formal, de educación, de respeto, de prestigio. Lenguaje científico o artísticos, ya es un lenguaje más técnico especializado en ciertas áreas del conocimiento. Por ejemplo, cuando se escribe un artículo científico, se hace con ciertas normas, no se escribe como cuando se escribe una novela literaria, que eso ya correspondería a lo artístico. Y cuando hablamos en los tipos de lenguaje de sistemas especiales, ya son justamente otros tipos de lenguaje. Tenemos, por ejemplo, la lengua de señas, en el caso de Venezuela, la lengua de señas venezolana, que en este caso son para personas sordas. Y en el caso para personas invidentes o ciegas, el sistema braille. ¿Ok? Entonces, ahí tienen los tipos de lenguaje que debemos siempre tomar en cuenta cuando llevemos a cabo un proceso de recreación. ¿De acuerdo? Y hay que ver entonces ahora unas diferencias. A tomar en cuenta estas diferencias porque muchas veces podemos confundirla y no es la idea. Primero, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de la capacidad de hablar, de expresarnos a través de lo que es la potencialidad o el potencial. La lengua, en cambio, es el idioma, es el sistema de signos compartidos por una comunidad. Por ejemplo, en español, los buenos días se dicen buenos días. Las buenas tardes, buenas tardes. Las buenas noches, buenas noches. Y así sucesivamente. También en inglés es good morning, bueno, buenos días. Good afternoon, en el caso de las buenas tardes. Good night, cuando nos despedimos. Y cuando vamos entrando, llegando a un sitio, good evening, por ejemplo. Entonces, ese sistema de signo compartido es la lengua. Lengua castellana, lengua inglesa. El habla se refiere a la realización individual y concreta de la lengua por parte del hablante. Cuando dicen, recuperó el habla, o sea que ya la persona puede expresarse verbalmente, ¿eh? Ya puede decir cosas, solicitar cosas, pedir cosas, rechazar cosas, etcétera, a través del habla. ¿Ok? Veamos entonces nuestra siguiente diapo. Ajá, muy importante esta parte de a rescatar. El lenguaje, por supuesto, que permite a nosotros los individuos a relacionarnos, porque gracias al lenguaje es que estamos vivos también. Nos ayuda a evolucionar como especie. El lenguaje nos ha permitido transmitir de generación en generación cultura. Gracias a la historia oral es que usted sabe que en Venezuela se baila joropo, tamunangue, eh, bambuco, gaita, etcétera. Gracias al lenguaje que usted sabe que 2 más 2 son 4, que 2 por 2 son 4, que a América llegó Cristóbal Colón en 1492, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a la península de Paria específicamente, en el oriente del país. Entonces, es una herramienta de la perspectiva psicológica también para construir narrativas personales y sanar. Gracias al lenguaje, a nivel de psicología, le damos forma a nuestro sentir, sea positivo o no tan positivo. Gracias al lenguaje podemos desahogarnos,
gracias al lenguaje, podemos colocar límites. En el caso de la recreación, gracias al lenguaje, podemos comunicar, diseñar, ejecutar dinámicas, llevar a cabo procesos, poner en práctica metas, pero dicho, poner en práctica acciones para cumplir ciertas metas, estimular el uso de juegos tradicionales, por ejemplo. Y eso nos lleva a esta parte de la clase que es que la mayor parte del lenguaje nuestro se basa en esto, en el conversar. Viene del latín. Conversar. Con significa junto a, junto con. Versare significa danzar. Entonces, como lo vemos aquí en la ilustración de la diapositiva, cuando se hace recreación, también conversamos, ¿o no? En grupo, sobre todo. Entonces, ¿qué viene siendo conversar? Una danza conjunta. Conversar. Piénselo la próxima vez que tengan una conversación face to face, cara a cara, o por pantalla, o por escrito, pero sobre todo presencial, con una persona o sean facilitadores de un grupo, para que vean que cuando piensen en eso como la danza conjunta, se les va a hacer más disfrutable y más fluido el proceso de la conversación. ¿Para qué hablamos? ¿Para qué entonces nos comunicamos, utilizamos el lenguaje? En primer lugar, la función primaria del lenguaje es eso, la comunicación. Nosotros, los seres vivos, especialmente los seres humanos, para sobrevivir tenemos una necesidad vital de relacionarnos y esto es posible gracias al lenguaje. Acuérdense que entre nuestras necesidades de supervivencia está la necesidad de gregarismo, es decir, de formar grupo, de relacionarnos unos con otros. En este proceso, que es el proceso de comunicación, el habla, como lo mencionamos anteriormente, el habla es el instrumento decisivo de comunicación e interrelación social, ya que con el habla es que hacemos entender lo que queremos, lo que necesitamos o lo que queremos evitar también. Entonces, ¿para qué hablamos? Ahí está. Bueno, luego de haber visto la primera característica, la segunda característica es la función cognoscitiva. Por supuesto que la parte cognoscitiva se refiere a las ideas, los pensamientos, los estereotipos, prejuicios que tengo en la mente, las creencias que me ayudan a filtrar cosas de la realidad. Lo cognitivo también tiene que ver con qué tanto conozco de algo. Es un instrumento para aprender y la abstracción, es decir, darle lógica a las cosas. Gracias entonces al lenguaje podemos proyectarnos de lo concreto al abstracto, de lo próximo a lo distal. Entonces, cognitivo de conocer, de aprendizaje, que tenemos aquí en nuestra corteza cerebral. Y por supuesto están las dos áreas de las que le hablé, Broca y Wernicke. La número tres, función instrumental para satisfacer necesidades inmediatas. Ahí entra la pragmática. El lenguaje verbal permite satisfacer las necesidades inmediatas como hambre, sed, abrigo, y es el medio más directo y eficaz para pedir ayuda o auxilio. ¿Ves? Por eso la necesidad de relacionarnos para satisfacer necesidades. Y entonces de esa manera se convierte en un medio más directo y eficaz para poner límites o para pedir ayuda o auxilio frente a situaciones de riesgo o peligro, ya que sin esta cualidad perecemos, es decir, nos morimos. Y por supuesto también está la función personal. ¿A qué se refiere esa función personal? El ser humano a través del lenguaje verbal puede manifestar o expresar opiniones, sentimientos, motivaciones, puntos de vista personales y aspiraciones, compartiendo sentimientos, ideales y fantasías con los demás. A eso es lo que se refiere. Luego que tenemos la función informativa.
¿A qué nos ayuda el lenguaje? Primero, obtener información, indagar, estimular ese pensamiento crítico eh, sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, el mundo que vivimos actualmente, y formarnos nuestra propia opinión para comunicarla, contribuyendo también a la solución de problemas, anticipándonos a las situaciones y adaptándonos a los cambios. De ese modo, el lenguaje verbal eh, o habla o nos permite vivir de manera más satisfactoriamente, porque sin ese lenguaje quizá no seríamos capaces de hacer lo que hacemos hoy en día. El lenguaje también tiene función adaptativa. Nos permite adaptarnos adecuada y competentemente a un medio. ¿Qué significa esto? Facilita el ajuste y la autorrealización de nosotros como personas, ¿ok? Lo cual se traduce psicológicamente en bienestar o malestar. ¿Y por qué se produce este malestar? Precisamente por causa de los defectos en el habla, constituyendo una limitación para la vida tal como ocurre con los afectados por la tartamudez o procesos similares. ¿Eh? Entonces, de esta manera, tenemos en cuenta que el lenguaje nos ayuda a la supervivencia. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del arte de hablar en consulta, adecuado también a nivel de lo que es la recreación, tiene que ver con, desde yo como psicólogo, pero también como recreación, utilizo el lenguaje para poder transmitir mejor mis ideas y ayudar a desarrollar a cabo procesos como los que se ven aquí en esta lámina, en esta diapositiva, perdón. Somos facilitadores de cambio. La recreación se utiliza no solamente como entretenimiento, sino como desarrollo de cualidades de todo ser humano. Llámense niños, llámense adolescentes, adultos, adultos jóvenes, contemporáneos o personas mayores o como se les dice hoy en día de juventud prolongada. ¿A qué nos ayuda entonces hablar eh, y usar el lenguaje? Beneficios propiamente en la recreación. Primero, mejor adherencia a las dinámicas. ¿A qué se refiere esto? Que los participantes que comprenden mejor las dinámicas de ejercicio de recreación y planificación tienen más probabilidades de tener mejores programaciones, planificaciones y ejecución de actividades. Mayor satisfacción del participante y el facilitador. Sí, porque ahí la satisfacción debe ser bidireccional. Una buena comunicación contribuye a una experiencia positiva en los procesos de recreación y a una mayor confianza del facilitador. Reducción de brecha comunicativa. Cuando hay una brecha que no se ha reducido es cuando vienen los malos entendidos, los conflictos y lo que llaman en la cibernética los ruidos de comunicación. Porque una comunicación clara y precisa disminuye el riesgo de malentendidos y errores en la comunicación. Mayor bienestar también es lo que traduce el buen uso del lenguaje en la recreación. Al sentirnos comprendidos y apoyados como participantes, tenemos más probabilidades de adoptar hábitos saludables, mejor educación, seguir mejor las instrucciones, mejorar nuestro comportamiento y así sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestra comunidad, nuestro entorno. Mayor profesionalismo y reputación. Un profesional de la recreación que domina el lenguaje transmite una imagen de competencia, empatía y profesionalismo. Elementos claves, como en esta dinámica que vemos en la foto, de la utilidad del lenguaje en la recreación. Número uno, comunicación clara y precisa. Utilizar un lenguaje comprensible, evitando tecnicismos innecesarios. Explicar procesos, ejecutar dinámicas y recomendaciones de manera concisa y estructurada. ¿Ok? No dar tantas vueltas para decir algo. Tenemos la escucha activa, también como otro elemento clave. Esto es prestar atención genuina a lo que está ocurriendo en el entorno de recreación,
a las preocupaciones, preguntas, necesidades de los participantes. Para esto, colocarnos en sus zapatos, es decir, ser empático, demostrar empatía y validar sus sentimientos. Empatía y conexión. Ya lo habíamos adelantado en la diapositiva anterior. Esto es establecer una relación de confianza y rapport con los participantes, mostrando interés genuino por su bienestar. Tenemos la adaptación al ambiente, que es un elemento clave del lenguaje. Nos ayuda a que ajustemos el estilo de comunicación al nivel educativo, cultural, emocional y hasta espiritual del participante. Pero no es lo mismo, por ejemplo, hablar con personas que son de aquí de Maracay que hablar con caraqueños, por ejemplo, de la ciudad capital, o con personas de allá del oriente del país. O sea, hay que adaptar siempre el lenguaje. Uso de ejemplos, analogías. Miren, eso ayuda bastante, sobre todo para ilustrar cosas que quizá con el concepto solo no se ven. Explicar conceptos complejos utilizando estos ejemplos de algo concreto y analogía hacen que se facilite la comprensión. Manejo de preguntas y objeciones. Esto significa también responder a preguntas de manera honesta y completa, abordando sus preocupaciones y objeciones con respeto y paciencia. Yo sé que trabajar con seres humanos no es fácil, manejar grupos, pero como ustedes son personas inteligentes, estoy seguro que van a manejar esto de una manera óptima, con paciencia, respeto, respirando profundo. Elemento de motivación y persuasión, por supuesto. El lenguaje puede ayudar a construir, inspirando al participante en la recreación a tomar decisiones informadas y adherirse a ejecutar de manera asertiva los procesos de recreación. Cierre efectivo. Cuando ya ha terminado una clase, una sesión de recreación, debe haber un cierre efectivo y el lenguaje nos ayuda a eso, resumiendo los puntos claves trabajados, confirmar que el participante entendió y establecer los próximos pasos a seguir en caso de que haya unos próximos pasos a seguir. Ahí tienen las referencias de dónde obtuve la información. ¿Ve? Ahí la tienen. Comparto este dicho de mi señor padre que es válido para la recreación y para el uso del lenguaje. Dice así, antes de volverme un etcétera, inventé, erré y seguí. Sigo aprendiendo cada día. La recreación, la actividad física, la ciencia del deporte nos enseñan también eso a seguir aprendiendo cada día. Y esto de Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo. No dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Muchas gracias por su amable atención. Ha sido para mí un placer, un honor compartir este contenido con ustedes. Voy a dejar de aquí de compartir pantalla y espero que sea de mucha utilidad esto. ¿Ok? Como tarea, les invito a escribir un ensayo sobre cómo es el lenguaje que se utiliza en la comunidad donde ustedes conviven o donde trabajan y cómo esto los puede ayudar en su proceso como recreadores, ¿sí? Bueno, hasta aquí por hoy. Bendiciones y excelente jornada.